DonorShoes is a nonprofit that lets you support students and teachers in your community and beyond. You could supply a classroom like mine with a science project, but what you're really giving is the moment that sparks a brighter tomorrow. Learn more at DonorShoes.org. La Flecha Amarilla. Viajes sonoros por las historias del Camino de Santiago. En este camino pausado a través de los caminos de Santiago, vamos a hacer ahora una parada pues, en la meta de la peregrinación, ese lugar llamado Santiago de Compostela, donde desde la noche de los tiempos pues, miles y miles de personas han venido caminando, formando parte pues, de ese río humano que de algún modo pues, es el Camino de Santiago, de esas venas o arterias del continente europeo. Y para hablar de este tema hoy tenemos pues, a una persona que nos apetece mucho que forme parte de esta biblioteca humana que es La Flecha Amarilla Podcast. Él es Pedro Rey Albite, es de Santiago de Compostela y desde el año 2009 pues, está trabajando como guía turístico, guía oficial en Santiago de Compostela. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pedro? ¿Qué tal? Buenos días. Pues nosotros muy bien, con muchas ganas de escucharte, de escuchar tu conocimiento y tu experiencia sobre este tema, sobre el tema del Camino de Santiago, para, en primer lugar, preguntarte, por ejemplo, ¿por qué engancha tanto el Camino de Santiago? Pues es una buena pregunta. Imagino que cada persona tendrá una respuesta seguramente distinta. Pero sí que engancha y hay gente que incluso le cambia la vida. Es gente que se queda como enganchada literalmente, una especie de adicción al camino y repiten y repiten y repiten. Yo lo que suelo buscar y explicarle a veces también a la gente que el camino ofrece algo diferente cada vez, porque uno es distinto cada vez. Es como un río, el agua pasa pues infinitas veces por un mismo punto, es un agua diferente. Y el camino es la misma idea, ¿no? Siempre que vamos al camino encontramos una respuesta diferente a problemas concretos. Yo puedo estar sufriendo pues en un momento determinado un mal de amores y a continuación el año que viene está en la situación contraria y el camino va a ofrecer pues soluciones diferentes a cada uno de esos momentos. Además de ser una oportunidad de reencontrarnos, creo que con nosotros mismos, ¿no? Que es algo que hemos perdido muchas veces, esa voz interior que hemos dejado de escuchar y a través del Camino de Santiago, pues tras 3, 4 o 5 días de caminar, de cansar el cuerpo hasta ese momento donde casi entramos en ese punto de meditación, pues sí que encontramos un poco esa voz y ese que fuimos nosotros, ¿no? En algún día, supongo. Sí, ese volver a la esencia, ¿no? De sí. Nosotros mismos, de lo que somos, volver a conectar con el ritmo de nuestros propios pasos, a escuchar, ¿no? El contacto con la naturaleza. Sí, va un poco por ahí, supongo. Es curioso, yo veo mucha gente, cada vez más, de hecho, jubilados, que se han retirado, gente con dinero, que no sabe muy bien qué hacer, que es curioso. Nos hemos metido toda la vida a trabajar y parece que hemos olvidado lo que nos gusta hacer y lo que somos realmente y que es como que el camino nos encuentra una vez más el sendero, ¿no? Por el que debemos continuar a partir de ahí. Es un poco lo que engancha con mucha gente a día de hoy. Uh-huh. ¿Cuál es el perfil de tus clientes, ¿no? Para un guía turístico oficial en Santiago desde el año 2009? Vosotros tenéis una empresa, ¿no? Que hacéis, receptivo, ¿no? De personas que vienen a Santiago. ¿Cuál es el cambio o los cambios, ¿no? Que habrás percibido en estos años, que ya son casi 20 años, ¿no? Va camino de. El cambio es cada vez pues encontrar un perfil más variado, más pintoresco de peregrinos. Nosotros nos hemos especializado desde el principio en trabajar con muchas de las agencias que se han especializado en el Camino de Santiago, de manera que sí es cierto que hemos tocado público pues principalmente americano desde el principio, pero de empezar viendo un perfil muy senderista o un perfil muy ligado a la naturaleza y el Camino de Santiago, a buscar, pues a encontrar cada vez un cliente que busca pues la parte histórica o la parte gastronómica o que se ha incorporado a lo que ha sido el marketing del Camino de Santiago en Estados Unidos, que es un poco aquella película, ¿no? Famosa de The Way, que ha abierto los ojos a medio Estados Unidos y se han volcado el camino, cada uno con su motivación diferente. Pero sí es cierto que se ha incorporado mucho lujo
al Camino de Santiago últimamente. Yo recuerdo en aquellos años cuando se estaba preparando la peli de Way, leer los primeros guiones de la película, ¿no? Y cuando leí aquello y vi el potencial que podía tener aquello en el mundo americano, de hecho una amiga mía decía: Aser, el día que los americanos descubran que hay un camino que hace 1000 años alguien recorrió antes que ellos, ¿no? Y vean esta película y tal, vais a tener que echar a los americanos a patadas. Pues estamos un poco en ello. De hecho, creo que son la segunda o la tercera nacionalidad ya en el Camino de Santiago, y evidentemente eso no era así antes de la película. Pues hubo quien discutió que darle 400.000 euros de apoyo, ¿no? Por parte de las administraciones a aquella película, que era una auténtica barbaridad, ¿no? Yo recuerdo discutir en alguna mesa con decisores públicos, con políticos, y que parecía algo indecente, ¿no? En la misma reunión se estaba hablando, pues, de gastarse millones de euros en faldones publicitarios para la prensa local, para animar el turismo interior, ¿no? Ojalá, ¿qué te parece? Ojalá se hicieran más películas en esa dirección para promocionarnos a nosotros. Como película no es la mejor película del mundo, no, muchísimo menos, pero a nivel de marketing ha sido un boom y un icono, ¿no? En lo que es el turismo de peregrinación de un país, además, que tiene una capacidad económica que yo creo es muy atractiva, ¿no? Para el Camino de Santiago, dejarnos un poco de la mochila y atraer un poco también a otro perfil de gente que comparten el Camino de Santiago, pero que repercuten mucho más en la economía local. Pedro Rey Albite, guía turístico en Santiago de Compostela desde el año 2009, con el que estamos conversando aquí en La Flecha Amarilla. ¿Qué estamos haciendo mal? Pues yo creo que centrarnos principalmente en lo que son los récords, ¿no? Parece que el camino es una competición consigo misma, que tiene que crecer cada año, aumentar en volumen, y hemos perdido de vista, yo creo que es un poco, hemos perdido la perspectiva de lo que podría haber sido el Camino de Santiago, que es un eje vertebrador de toda Galicia, utilizarlo como una promoción de todo lo demás que tenemos, que muchas veces no es conocido porque aún no hemos hecho la película, pero utilizarlo un poco en ese sentido, ¿no? Promocionar toda la región costera de Galicia, pues las regiones de interior, que muchas veces se va a ir a Sacra. Además es curioso porque engancha bien con el público que viene. El vino, la comida, la cultura, la tradición, son sitios muy pintorescos que, si descubriesen realmente muchos de los visitantes del Camino de Santiago, quedarían enamorados para volver en una segunda o tercera ocasión. Y pasan por aquí sin siquiera saber que eso existe. Sin embargo, el periódico se llena todas las semanas de titulares del número de peregrinos que han venido el fin de semana, y yo creo que es un poco lo que estamos haciendo mal, perder un poco de perspectiva de lo que podría haber sido, ¿no? el potencial del camino. Sí, la cantidad frente a la calidad. ¿Estamos en un momento de retorno o de no retorno? ¿Cómo ves tú, hasta qué punto, digamos, que este proyecto de La Flecha Amarilla Podcast surge precisamente de la necesidad que nosotros sentíamos de crear, de alimentar un debate contemporáneo sobre todo este tema, ¿no? Que nos parece que no lo está habiendo, o sea, que todo es récord, 500.000, pero los peregrinos no son números, son mucho más que números, efectivamente, ¿no? Y nos parecía que era muy necesario, pues, alimentar ese debate de dónde viene el camino, dónde estamos y sobre todo hacia dónde podemos ir. ¿Crees que estamos en un punto de no retorno o podemos, digamos, hacer cosas? Pues es una conversación que tenemos bastante nosotros, la gente que trabajamos en general en el sector turístico, es algo de lo que hablamos con frecuencia, y creo que sí que estamos a punto, por lo menos, de alcanzar el punto de no retorno, y comentamos con frecuencia lo de morir de éxito, porque la gente viene buscando una serie de elementos en el Camino de Santiago que, en cuanto aparece Semana Santa en adelante, pues se convierte casi en una cola del supermercado, donde pierde todo el encanto, pierde la esencia de lo que la gente está buscando. De manera que, si se genera una imagen de un espacio saturado y que ha perdido el encanto y lo que es la esencia, ¿no?, del Camino de Santiago, pues corremos el riesgo de ir perdiendo, pues, el éxito, ¿no?, que ha tenido estos años. ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué se te ocurre? Medidas concretas para poder paliar, digamos, estos efectos, la masificación turística, ¿no? Que eso es algo totalmente imparable, con la democratización, ¿no?, del turismo, pero claro, en el caso del Camino de Santiago quizás desvirtúa, ¿no?, la propia esencia del camino. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué medidas concretas, desde vuestra perspectiva, vuestro conocimiento, vuestra experiencia, se te ocurren? Sí, es cierto que eso es así, y es un poco, pues, seguramente el eje de ese debate que dices tú, pues debería estar un poco en buscar soluciones a lo que está siendo un problema, pues, muy real a día de hoy. Desde luego, no centrar ni un duro más de inversión pública en lo que es la promoción del propio Camino de Santiago. Yo creo que tiene ya suficiente tirón y promoción, y lo que deberían es tratar de invertir, pues, en potenciar los otros elementos que rodean al Camino de Santiago, que implican, pues, un público, pues, que tiene un interés o cultural, o gastronómico, o histórico, y un perfil tanto cultural como económico
superior. Seguramente, pues dejar de invertir en albergues públicos, dejar de invertir en todo lo que implica lo gratis, que la gente tiene un poco la imagen de que el Camino de Santiago es gratis, e incluso sorprende ver gente con capacidad económica elevada que su viaje consiste en no gastar dinero. Y van un poco buscando ese menú del día y creen, yo creo que confundidamente, que eso es parte de lo que es la experiencia de ser un peregrino. Y un peregrino es mucho más que eso. Evidentemente, un peregrino es un señor que disfruta pues de 1000 maneras distintas de lo que es la actividad, pero sí debería invertir un poco más en calidad y en promocionar cultura, gastronomía y tradición gallega que en invertir en buscar números y portadas de un periódico. Como hacer un buen vino, o cantidad o calidad. Exactamente. ¿No? Al final, yo creo que estamos en un estadio del camino en el que esto está muy claro, ¿no? Y que realmente aprovechar el potencial de una marca de valor incalculable, conocida en todo el mundo, reconocida en todo el mundo, pero ser capaces de hacer... Yo recuerdo una vez nosotros hicimos varios documentales sobre el camino, haciendo el camino inglés en invierno, en esta época más o menos, encontramos a un tipo, Miño, camino inglés, era en aquel momento el camino menos transitado, menos conocido, menos del 2%, así, pues, imagínate encontrarte en el mes de febrero a un tipo allí, hablaba inglés, claro, yo venía del Reino Unido, entonces empezamos a hablar, resulta que el hombre era uno de los máximos expertos en desarrollo rural, trabajaba con la Organización Mundial del Turismo y el tío venía viendo, pues eso, el camino inglés, un camino tenía mar, un camino distinto, él sabía que no iba a encontrar a nadie, incluso no encontraba a nadie con quien hablar inglés, con lo cual encontrarnos a nosotros fue para él una experiencia de despresurización maravillosa y ya después de unos vinos y de charlar y de hablar juntos y comer y tal, me dice, mira, Aser, yo mataría por una marca y por un producto como el Camino de Santiago. Si yo tengo algo así en Australia, él era australiano, para poder fomentar el desarrollo rural y, digamos, hacer un modelo de turismo sostenible, ¿no? Como se puede hacer aquí, o sea, yo mataría. ¿A quién había que matar para algo así, no? O sea, tú imagínate hasta qué punto, ¿no? ¿Qué te parece esta...? Me parece bastante acertado. Y de hecho, si lo piensas bien, a nivel europeo, no veo muchos productos turísticos como lo que tenemos nosotros. Sí veo destinos turísticos, pero no veo productos turísticos. El Camino de Santiago no es un destino turístico. El Camino de Santiago es una manera de hacer turismo y que pues está abierto a que cada uno lo interprete pues en el sentido turístico que más le guste, o desde la aventura y el senderismo, o de la parte cultural y tradicional, o la parte de la gastronomía, o un poco simplemente pues casi como una manera de conocer gente, ¿no? de todo el mundo, que es algo muy bonito que tiene el Camino de Santiago también, ¿no? Y aparte vertebra pues todo el norte, principalmente el norte de la península, que es algo espectacular a nivel paisajístico y que es, yo creo, que la mejor manera de conocer un país, ¿no? Que es caminándolo y hablando con sus gentes, que es lo que tiene el camino. Sí, que va más allá de la experiencia turística, ¿no? Sí, porque sí, allá sí. Vas a un ritmo mucho más lento, te mezclas con la gente, interactúas con la población local. Vamos a hablar de este aspecto, ¿no? de la convivencia entre el peregrino y la población local, ¿no? Porque a lo largo del camino, todos los que hemos hecho el camino alguna vez, supongo que tú habrás hecho el camino alguna vez, ¿no? Un par de veces también, sí. Vale, unas cuantas. ¿Desde Roncesvalles o Desde Roncesvalles lo he hecho en autobús, acompañando grupos más de una vez. Sí. Yo he hecho casi todos los caminos en los últimos 100 kilómetros y los he caminado. La parte de Galicia, sí, digamos. Sí. Vale, Santiago de Compostela, época de máxima afluencia de peregrinos. ¿Qué pasa con esa convivencia entre el peregrino y la población local? Pues cada vez es más conflictiva. Y además, aun estando yo dentro del sector, creo que lo puedo entender. Y aparte comparto mucho de las críticas que se hacen. El peregrino tiene una manera de entender su llegada a la ciudad que no siempre es compatible con lo que es el día a día de una ciudad. Y el retorno que deja en esa ciudad, pues tampoco creo que justifique el daño que se causa. Ten en cuenta, la zona vieja se ha convertido en los últimos años casi en un parque temático en el que no solamente ha desaparecido artesanía, tradición de lo que ha sido toda la zona vieja, sino que ha supuesto un incremento de precios espectacular, una saturación del espacio, y creo que el espacio que ocupa el peregrino lo deja de ocupar otro perfil de gente, que es el turista. A mí me gusta mucho diferenciar siempre en qué es un peregrino y qué es un turista, y creo que el turismo no tiene nada de malo. El turismo es una actividad que es necesaria para ciudades como las de Santiago de Compostela,
pero creo que la ciudad debería volcarse un poco en buscar más ese perfil cultural, que es lo que ofrece la ciudad, en el fondo, claro, que simplemente una persona que pernota una noche al llegar del Camino de Santiago. Uh-huh. Y en ese sentido, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos mejorar esta...? Porque claro, Santiago es una ciudad pequeña, es una ciudad con una capacidad más o menos limitada, ¿no?, de acogimiento, ¿no? Aunque llevamos desde la noche de los tiempos acogiendo gente de todo el mundo que llegaba a pie, ¿no?, de la Edad Media y hasta ahora. ¿Hasta dónde se puede crecer? Pues yo iría casi en dirección contraria, a donde está yendo todo el mundo. No iría en buscar a más gente. De hecho, me gustaría que el Camino de Santiago viniese menos gente. Pero que el perfil que llegase, pues que evidentemente el peregrino no tiene que seguir formando parte del Camino de Santiago, es su esencia, pero que la ciudad dejara capacidad también para, a través del camino, atraer pues otro perfil de gente interesado en todo aquello que rodea el Camino de Santiago. Es decir, en vez de buscar más gente, pues buscar más calidad, ¿no? Sería un poco la ruta, yo creo, que a seguir. Uh-huh. El camino de la calidad frente a la cantidad. Efectivamente, bueno, como casi todo, ¿eh? Yo creo que casi todo en la vida. Sí. Ha sido un placer conversar aquí en La Flecha Amarilla, podcast con Pedro Rey Albite, un guía turístico de Santiago de Compostela. Simplemente antes de irnos y de desearte un buen camino, me gustaría saber pues cuántos sois en la empresa, cómo ha ido la empresa, digamos, evolucionando desde 2009 hasta hoy, cómo trabajáis. Pues nos pasa un poco como al camino. Hemos ido creciendo un poco en esa corriente, ¿no?, que ha dejado en los últimos años aquí en Santiago. Nosotros somos 2 socios, trabajamos principalmente con un montón de guías con los que colaboramos de manera autónoma. Generalmente nos gusta motivar a la gente para que esté trabajando con nosotros y buscamos eso, un grupo de gente de confianza con la que cada vez hemos ido trabajando y formando para que puedan dar un buen servicio a nuestros clientes. Y sí es cierto que la actividad ha crecido un montón en los últimos años y de ser un trabajo complementario para un porcentaje muy importante de los guías profesionales, se ha convertido en una actividad única para un porcentaje muy importante, ¿no?, también de los guías a día de hoy, lo cual es bueno. O sea, nos ha permitido fijarnos y especializarnos y ofrecer, creo que cada vez mejor servicio a la gente que atendemos. Uh-huh. Bueno, pues muchísimas gracias por ilustrarnos, por compartir con nosotros tu conocimiento y experiencia para fomentar este necesario debate contemporáneo sobre el pasado, el presente y el futuro de Santiago aquí en la Flecha Amarilla. Muchísimas gracias, Pedro. Gracias a ti. Venga, un placer. Buen camino. La Flecha Amarilla. Una serie de podcast para escuchar con los 5 sentidos y aprender a disfrutar pausadamente de los caminos y de la vida. Hi, I'm Kristen Bell. Carvana makes car buying easy. Isn't that right, hun? Dax? Dax? Sorry, did you know about this 7-day money-back guarantee? A week to evaluate seat comfiness, you say? A week of terrain tests? Yeah, I can test the brake pad resistance at variable speeds. Make sure all the kids' stuff fits nicely. Make sure our stuff fits nicely. Oh, Right. Still need to buy the car. Getting ahead of ourselves here. Buy your car with Carvana today.